a todo o nada. Así viene el proceso que se ha iniciado virtualmente en estos días con la presentación de todas las fórmulas presidenciales. Algún tipo por la calle me gritaba, che, y la verdad es matarlo. ¿Matarlo a quién? Yo no soy un asesino. Yo simplemente soy una persona que posibilito la confrontación de las ideas. Y aquí es un lugar apropiado para hacerlo. Juan Negri es concejal actualmente de Juntos por Córdoba. Y dentro de unos días, unos meses, del 10 de diciembre, va a ser por Córdoba Cambia. Así es. Por Córdoba Cambia. ¿No cambiarán el nombre? Vamos a ver, estamos hablando con muchos amigos radicales, bueno, hay mucha discusión todavía pendiente. Esta discusión pendiente, hablando con los amigos radicales, ¿solamente está ceñida la discusión con los radicales por algo en particular sobre la gestión que ustedes van a cumplir en el Consejo Deliberante o está relacionado diputados nacionales y la candidatura a presidente de la República? No, en mi caso, en lo que hace el Consejo, aspiro a que mi generación, yo tengo 39 años, se haga cargo de los errores que se han cometido, pero también tome el timón para, bueno, recuperar lo que hemos perdido hace muy poco en la ciudad. Creo que nos va a caber una responsabilidad muy grande a muchos de los que ya tenemos responsabilidad en el radicalismo, pero que lógicamente hay que trabajar no tanto sobre la grieta, sino sobre las coincidencias. Y en mi caso, usted sabe que hace muchos años que camino a la ciudad. Tratar de mi lugar, en este caso, cuando asuma Martín Yayora, de aportarle muchos de los proyectos que hoy hemos presentado, que por ahí no han podido avanzar, para una ciudad que requiere ya no solo de un solo partido, sino de todos los que tenemos representación política. Bueno, esto es un acto reflexivo de enorme validez y de madurez antes de comenzar la confrontación en el terreno donde se van a disputar el futuro de la ciudad de Córdoba. El Partido de la Liberación, doctora Irina Santesteban, es uno de los pocos sectores de izquierda que tiene una posición bien marcada en cuanto a la crítica que le hace a quien hubiese querido apoyar, no sé si lo van a apoyar, que la fórmula Fernández, acerca de cómo se ha conformado, quiénes son los que concurren a darle su aval a esa fórmula, algunos partidos y algunos personeros y algunos personajes y algunas personalidades. Son todas cosas diferentes. ¿Dónde están ustedes? En primer lugar, nosotros estamos en la crítica frontal y clara contra el actual gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que me parece que para la gran mayoría del pueblo está quedando claro. ¿Puedo mostrar esto acá? ¿Me puede leer? La línea divisoria es pueblo o monopolios, patria o FMI. Y yo le agrego, el 10 de diciembre hace falta un gobierno que tome medidas para sacar al pueblo y la nación de la crisis, el órgano de liberación. Por eso mismo nuestra crítica es hacia este gobierno que creemos con la fórmula que ha presentado recientemente hace 2 días, profundiza ese camino que nos ha llevado a este desastre de endeudamiento, de desempleo, de pobreza. La niñez, más de la mitad de nuestros niños y niñas están sumidos en la pobreza y vemos que busca la reelección de Mauricio Macri y profundiza su giro a la derecha con la elección de un personaje como vicepresidente como es Pichetto, que para cualquiera por ahí de los compañeros del peronismo que me quieran decir que no es así, basta con escucharlo. Creo que el día siguiente, fue el día miércoles o el día jueves, que estuvo en un canal de Buenos Aires dando su conocido discurso xenófobo en contra de los inmigrantes, hablando de que el ejército tiene que ocupar la Patagonia para cuidar nuestros recursos naturales. En realidad los recursos naturales en manos de quién están hoy, en manos de los magnates como Benetton, como Joel Lewis, como las multinacionales. Entonces esa es nuestra principal crítica, más allá de que nosotros no integramos la coalición del Frente de Todos, y más allá de que nos hubiera gustado de que la candidata a presidenta fuera la compañera Cristina Fernández. Que fuera ella, la candidata, no forman parte del Frente. Julia Di Santi fue candidata a legisladora en Córdoba por el Nuevo Más. El Nuevo Más tampoco forma parte del Frente de Izquierda. No, ¿Por qué?
Lamentablemente no hay unidad de la izquierda nuevamente. Hemos hecho numerosos llamados hace 8 años que el Nuevo MAS intenta conformar ese frente, y los últimos 8 días previos a cerrar listas, a la presentación de las listas, justamente recibimos un llamado en los medios de forma prácticamente ultimatista con las candidaturas ya discutidas. La verdad, un planteo que no daba lugar a una discusión profunda de para qué la unidad. Ultimatista quiere decir apriete. Prácticamente, digamos. Realmente fue un problema muy grave que tuvimos. Nosotros hace 8 años que planteamos esto y nosotros queremos discutir un programa, queremos discutir para qué la unidad de la izquierda. Hay una polarización muy grande hoy en este país, una falsa polarización en un punto, porque justamente lo que está en juego acá es qué medidas van a tomar el 11 de diciembre quien gobierne, ¿no? Y está muy complicado porque el país está en medio de una crisis muy profunda. No son cualquiera estas elecciones, son elecciones en medio de una crisis, y justamente lo que se discute es cómo salimos de esta crisis. Y nosotros lo que planteamos, como se planteó recién, es que de la mano del FMI cualquier renegociación es a costa de la implementación de la contrarreforma laboral, la contrarreforma previsional e incluso la impositiva, ¿no? Son las grandes discusiones que va a haber, la reforma laboral y la reforma previsional. Exactamente. Entonces, eso es con lo que se va a iniciar virtualmente el nuevo año legislativo. Claro. Si es que no se discute ahora, ahora no creo. Claro, por eso la falsa polarización, ¿no? Porque gane quien gane, no hay dinero para el populismo. Eso lo planteaban ayer, ¿no?, uno de los principales diarios del país. Entonces, es muy complicado hoy plantear la salida. Nosotros planteamos que para poder salir de esta crisis tiene que haber impuestos a las riquezas, verdaderos impuestos a las riquezas, a quienes se han llenado los bolsillos de dinero, y no los trabajadores que pagamos el impuesto al salario en la 4ª categoría, Jorge que hemos sido Garamo, despedidos. Economista, ¿tiene que haber esos impuestos que dice Julia Di Santi? Yo creo que tendría que haber un impuesto a las ganancias mejor diseñado del que hay, y no sé por qué se abandonó el de los bienes personales. Creo que debería ser un verdadero impuesto que facilite la redistribución de ingresos. Se dejó caer un impuesto que era valioso en términos de redistribución de ingresos. Y es cierto, los que más tienen hoy, desde el punto de vista de riqueza patrimonial personal, no pagan nada de bienes personales. Y como la ley de impuesto a las ganancias tiene demasiadas formas de ser eludida, entre comillas, tampoco las empresas pagan demasiado impuesto a las ganancias. Hay mucho de monotributismo que tampoco corresponde demasiado. ¿Qué es un monotributismo trucho? No, hay gente que podría estar perfectamente pagando mucho más como contribuyente impuesto a las ganancias y como ¿Eso es falta de solidaridad social? No, ¿Es especulación económica? Mal diseño de las políticas de distribución de ingresos, digamos. Yo creo que los impuestos cumplen una función, aún en cualquier modelo capitalista, socialdemócrata o neoliberal en Europa, que es la función de facilitar la redistribución de los ingresos, evitar la concentración de los ingresos entre los que más tienen y los que menos tienen. Basta ver la estructura tributaria de Suecia, de Alemania, de España mismo, donde hay impuestos a la renta personal, a las ganancias, a los patrimonios, como corresponde. Aquí se ha delegado en las provincias, que tienen catastros que no siempre están bien, la facultad de captar esa renta tributaria a través del impuesto inmobiliario, y en realidad es muy poco lo que se capta como renta tributaria de impuesto inmobiliario, y lo que termina predominando es el impuesto al IVA, que es completamente regresivo, y el impuesto y la inflación, que es más regresivo todavía. Hubo un gobierno entre lo que se dijo que se va a tratar y que es prioritario para al menos el gobierno, no sé si continuará siendo o no el gobierno, pero el problema va a ser legislativo. Son 2 reformas. Una, la que le concierne a ustedes como trabajadores, usted como secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba y como integrante del Movimiento Obrero de Córdoba. ¿Tiene una posición para frenar, si conocen cuáles son los puntos y los ejes centrales de esa reforma?
Bueno, la reforma laboral. Sí. Bueno, en primera instancia yo pienso que sería perder el tiempo en buscar eso, porque reforma laboral sí ya no están quedando trabajadores. No van a quedar quien reformarle. Reforma previsional, con la nueva ley que tiene que cubrir los 70 años, hay muchos que están falleciendo a los 71, 72, 73 años. No van a tener tampoco a quién poder reformarle a eso. Lo digo en forma, no lo digo en forma cínica ni nada, estoy diciendo la realidad. Cada vez tenemos menos trabajadores y deberían ver de qué forma esos trabajadores podrían pasar un poco mejor y no reformarles las leyes que hoy todavía lo pueden cuidar. ¿Y quiénes lo pueden cuidar? Bueno, uno como peronista pensaba que podía llegar a haber una fórmula que sea peronista. No la hay, no la vemos, no está concretada. Hay algunos matices. De las propuestas electorales es una fórmula peronista. No. O sea que ya le hemos conocido algunas, otras ya la estamos sufriendo, y evidentemente de que acá hay camuflajes muy lindos, discursos muy lindos, que tienen cierta tendencia a querer cambiar algo, pero recién lo dijeron, va a ser muy difícil poder cambiar una situación que estamos atravesando, es muy difícil cambiar, que dejen de haber pobre de un día para el otro, y sin embargo siguen pensando de que la salida es la reforma laboral, la reforma previsional. Es algo que realmente no entra en la cabeza de nadie. Bueno, a nadie le entraba en la cabeza la fórmula que se han formado, entra, ¿no? en la cabeza a los que lo diseñan. A los que lo diseñan, por eso digo, si también, si entraran, entenderíamos el por qué razón son las fórmulas de las formas que se han hecho, ¿no? Las formas. Guillermo Borioles dispara todos los días sus misiles en forma de palabras, de pensamiento, por Facebook, que es donde alimenta a mucha gente sus deseos de resistir modelos, proyectos, etc. Pero recién dijo Irina dos cosas, o tres bien negativas, de Pichetto. Y yo le preguntaría acerca de, la definición de Pichetto a favor de la legalización del aborto. B, otra posición de Pichetto acerca de que nadie puede ser encarcelado sin una sentencia que lo declare culpable. ¿Esto lo muestra como una persona abierta o una persona con un marco conceptual ideológico distinto al que lo caracterizó Irina? Yo no lo voy a juzgar a Pichetto parcialmente, no voy a tomar dos cosas que son bondadosas en su forma de enfrentar la realidad de hoy. Pichetto está donde tiene que estar, es lo que fue siempre. Es un carrilero por derecha, lo metí donde tiene que estar y va a ser el sostén mentiroso como peronista. Hoy reunió a los pro-peronistas y estaba sentado en la mesa el Rabino Berman. Hoy me enteré que es peronista el Rabino Berman. Pichetto es lo que es, y a mí me encanta que esté ahí. Es la consolidación de la derecha y es la que hay que caer la patada, no tengo ninguna duda. No me interesa otro Pichetto, no lo voy a entrar a mirar de otro modo. Xenófobo, es una garantía de que va a cagar a patada. Yo lo quiero cagar a patada a él. Y él también. Y que la gente lo cague a botazos. Y viene difícil. Que dijo, ¿cómo? A los sectores, por ejemplo, de los inmigrantes, etcétera, a los que no tiene contemplación de ningún tipo. Xenófobo, homófobo. ¿Homófobo también? También. Bolsonarista, proimperialista. Es uno de los culpables de la ejecución del peronismo. Esto se hecho a propósito, Carlos. Esto se diseñó desde la Casa Rosada, Durán Barba, y el gobernador Schiaretti fue instrumento de esto. Le regaló el vicegobernador a Urtubey, se lo regaló a Labaña. No me interesa, por supuesto, Urtubey, pero lo dejó al peronismo. Lo puso a Massa contra las cuerdas, no dándole la posibilidad adentro, y terminó yendo con Cristina. Y le puso a Pichetto al lado de Macri. Y él se guarda los votos para que la gente que lo votó no vote a la fórmula de Fernández Fernández. Entonces lo han licuado al peronismo, como lo han licuado al radicalismo también. Estamos en el tiempo de las corporaciones políticas, Carlos. Licuado de radicalismo. ¿Usted, Negri, cree que lo han licuado el radicalismo? No, yo mi análisis más profundo, sin cagar a patada a nadie, creo que el sistema de partido ha terminado de implosionar, lógicamente, y donde el radicalismo no está exento de eso. Y propio de las estrategias electorales, cuando uno lo ve a Massa, que hace 2 años le ponía freno a Cristina y se jactaba de eso, y hoy, como decimos nosotros, va y prácticamente le da más nafta para que llegue, bueno,
también es parte de la política. Yo no lo puedo juzgar personalmente. Sí creo que el sistema de partido está implosionado absolutamente, que hoy muchos de los ciudadanos que nos votan ven más a las personas y a sus valores que al contexto. Entiendo que Guillermo se creó en una época donde las ideologías tenían una fortaleza mucho más grande de la que tienen hoy. Las nuevas generaciones no entienden de ideología, entienden de... Los privan de ideología, no es que no entiendan, los privan de ideología, no los dejan pensar. No creo. Claro, Porque cambió la sociedad claro. también. Si el diario que se lee es Clarín y la radio que que se escucha es Mario Pereira, no hay ideología. Y Pichetto no dice hace esto. falta, lo que creo que no hace Pichetto falta viene a cagar decir a patada a esto. nadie. Hay que No, hay muchos que hay que cagarlo a patadas, bien, con Creo votos. que hay que defender, sí, con votos, sí, para eso están las Y si elecciones. eso es lo que te Pero dije recién. Espera que sean y espera para votar. Lo que yo digo es... Es que no tengo quién votar. Tener la opción de votar en blanco. Porque para eso existe. Para eso No existe. seamos ilusos. Bueno, pero para eso existe, No seamos Guillermo. Lo que digo yo, el análisis nuestro, o por lo menos lo que uno trata de poner un manto de claridad, doctor, es el siguiente. Frente a la implosión del sistema de partidos, los que nos hemos criado dentro de un partido político, lógicamente nos preocupa, no nos gusta, lógicamente, a los radicales menos. Pero el país hoy está viviendo dentro de dos grandes coaliciones que... Bueno, muchos se han sorprendido con lo de Pichetto. Después, antes se habían sorprendido de las alianzas que había hecho el radicalismo. Acá el pionero fue De la Sota. De la Sota terminó con el peronismo, juntó 16 partidos y se hizo con el gobierno provincial. O sea que esto, y ha pasado lógicamente en la región también, es lo que nos toca vivir hoy en la sociedad. Después donde se para cada uno, yo lo intento hacer con mucha responsabilidad y con autocrítica sobre todo. Por eso inicié su programa de esta forma. Pero... no hay que hacerlo con violencia, para eso existe el voto y si no tiene que salir el presidente Macri, tienen la posibilidad de no votarlo, esa es la verdad. ¿Alguna vez a ustedes, Partido de la Liberación, le ofrecieron participar de un frente como el que acaba de conformarse alrededor de lo que se llama Fernández? Antes le pasó con otro nombre. Sí, algunas veces tuvimos, yo personalmente cuando era secretaria general del gremio judicial tuve algunas conversaciones con algunos dirigentes, pero nosotros... no por ser puristas, aunque sí creo que hay ideologías y muy claras, hoy nos gobierna un gobierno claramente neoliberal de derecha que aplica bien incluso más lo que es el capitalismo financiero concentrado, y creemos que hay muchos que tenemos una ideología diferente y que creemos que se puede pelear por una sociedad más justa, no solamente inclusiva, porque no creemos mucho en lo del capitalismo inclusivo, pero sí una sociedad justa que para nosotros es el socialismo. Obviamente que no se llega mágicamente y preferimos una sociedad inclusiva que esto que tenemos ahora. Pero a nosotros nos parece que lo que hoy, y por eso estaba en la tapa de nuestro periódico, y también algo decía al respecto Julia de eso, es que hay que tener bien claro y decirle a la gente, porque hay muchísima gente, mal que le pese allí al compañero Negri, que no es que no sepa, no sabe de ideologías y demás, ve todo este circo digamos, de alianzas y de travestismos políticos, pero quiere saber concretamente qué va a pasar, qué van a hacer después del 10 de diciembre. Y eso es la gran carencia que hay de muchos frentes, inclusive algunos que se dicen progresistas. ¿Qué van a hacer con la deuda? ¿Qué van a hacer con las tarifas? ¿Qué vamos a hacer con el desempleo? ¿Qué vamos a hacer con la pobreza? ¿Con los niños que no tienen, que se van a dormir sin comer? Esos son los problemas. Y la Argentina tiene los recursos para que se pueda buscar una solución. No es que todo tiene que ser negro, pero si los recursos se van a ir por la deuda externa, una deuda externa que se fue en fuga de capitales porque no sirvió para industrializar el país, entonces obvio que tenemos que estar pesimistas. Yo quiero ser optimista y creer que se puede luchar por un país diferente. Irina, Cristina entregó el país con el 40% de pobreza, no tiene que ver solo con un gobierno. Y Tenemos ustedes acumulan 57% no era el 40% de inflación en pobreza, 6 no meses. estaba endeudado. historia de Yo no soy Argentina- kirchnerista, pero el país no estaba endeudado como estaba ahora. La historia de Argentina, no, tenía otra falencia. La Sí, historia de tenía otras Argentina- falencias, ¿Y pero las tenía virtudes de ahora cuáles son? muchísimas La historia de virtudes. Había Argentina- más trabajo. La historia de Argentina indica que hace 70 años que va no solo la Sí, los pobreza, 70 años sino de la- peronismo y sino la eligieron a un inflación que no peronista de podemos 70 Pero la resolver. años. gente Entonces, hoy no puede pagar la luz, o sea, la gente vive a oscuras. El 57% de inflación en estos 6 meses. La gente Dio dejó de tener gas natural para 3.1. comprar la ¿Se garrafa y sabía compran antes una cuánta garrafa por inflación mes. teníamos o no? ¿Se sabía? ¿Era del 55%? Pero se Era sabía. alta, No, no pero se no era el sabe. 55, No era la se mitad. sabía. No importa que no se Vos sabés que supiera, no pero entiendo, los Juan, en alimentos serio, no que a esta salen altura ahora. todavía te defiendas. No entiendo. 37% de Yo pobreza. trato de ponerle digo, objetividad a la Pero que no opinión. son objetivos, es Pero como anda al que... supermercado para ser ¿Vos querés, objetivo. a vos con te el gusta el azúcar, modelo la leche a social? 60 ¿Cuál es el modelo mangos. socialista? ¿El de Santa Fe? No, no.
¿Cuál es el modelo socialista? El de Cuba. No, Juan. El de Cuba. Bueno, estoy en las antípodas tuyas. ¿Y cuál es el modelo capitalista? Estamos en las antípodas. Por eso hay ideología. No, está ¿Cuál bien, es pero el país antípoda de capitalista gente, ejemplar? como hablaba de socialismo, ¿Sí? digo, no ¿Cuál es sabía el si era ejemplo de Santa país Fe o cuál. capitalista? ¿Cuál país capitalista no Julia, tiene pobreza? capitalismo. ¿Cómo se alcanza a entender? Ustedes no forman parte ya del frente ese de la izquierda, el nuevo MAS, le aclaro a la gente para que permite identificar bien a los interlocutores que a veces no se conocen como los panelistas o a los que se presentan en un programa. ¿Cómo se alcanza a entender, según todas las encuestas, más allá del grado de mentira, de manipulación que tienen las encuestas, que haya casi siempre, invariablemente, un 30% que se adhiere al gobierno nacional, es decir, al gobierno de Macri? Sí, yo creo, digamos... Porque entre ese 30% tiene que haber miles de víctimas de la política que le atribuyan a Macri de empobrecimiento, etcétera. Yo creo que hay un balance pendiente en relación a lo que es el gobierno kirchnerista, que es un balance silenciado, en relación a que sí, el gobierno kirchnerista pierde en su momento la presidencia y tanto retroceso y no saca un balance en relación a eso. Sectores de trabajadores no lo votaron, los abandonaron por un agotamiento. Pero parece que van a volver a votar para alcanzar el 30%. No creo que haya el 30%, el otro día lo dije, de ricos, de millonarios, de beneficiarios. Por supuesto, lo que pasa es que las trampas democráticas son muchas y grandes. El problema es que por más que haya en un punto modelos que no resuelven las necesidades, sí, me parece que la tarea de la izquierda en las elecciones es clarificar eso. Y En para un usted, punto- Jorge Ingaramo, ¿cómo se explica ese 30%? Perdón, una introducción brevísima. Hace un mes atrás parecía que Macri estaba ya listo para ir a la Chacarita. No creo que a la Recoleta, porque todavía no tiene mérito para ir a la Recoleta, porque tenga un familiar que tenga un lugar especial para ir. Hace un mes. Ahora parece que ha renacido. Bueno, Ese 30%, ¿cómo se explica? ¿De dónde sale ese 30%? ese 30% está formado por la gente que lo votó a Macri en el 2015, del 2017, y que sabe que cometieron errores económicos serios, graves, caímos en un problema con el fondo, que es doloroso, que es serio, que es complicado, que es difícil de pasar, pero considera de que No las cosas van a volvería. mejorar cuando se hagan de otra manera las reformas importantes pendientes, la previsional, la laboral, la tributaria, la del federalismo fiscal. Y él es una también garantía. hay agotamiento No hay de ninguna las- garantía. Nadie No, tiene. no. Macri es una garantía de que tal cosa se haga. No, sí ha ninguna dicho que va garantía. a profundizar. Macri ha dicho que va a profundizar y lo va a hacer más rápido a lo que ya ha venido Macri haciendo. tiene un Pero no es acuerdo nada. con el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro único financista en este momento. Si no lo tuviéramos el fondo, hoy estaríamos claramente en default. Eso, punto uno. El Fondo Monetario Internacional, cuando nos mandó el tercer libramiento del mes de abril, nos dijo claramente: nosotros estamos dispuestos a prorrogar el sistema de financiamiento que tenemos con la Argentina a través de lo que se llama facilidades extendidas, pero tienen que hacer la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, la relación con las provincias, eliminar el monotributo. Bueno, hay un paquete que está ahí. El gobierno lo puede Endeudarnos tomar para estar cada o vez lo puede peor. dejar. Y yo creo que si fuera Nielsen del lado de la fórmula Fernández el que vaya a sentarse con el Fondo Monetario Internacional, y que me parece que lo han puesto para eso, para que vaya, o por lo menos para que lo diga que lo va a hacer, el paquete es exactamente el mismo, no distingue pelajes. Sí, incluso El problema es la confiabilidad que genera una ejecución por parte de Macri y Pichetto de esta política que hay que hacer, de guste o no guste, y la confiabilidad que genera la fórmula Fernández, que creo que no hay manera, digamos, acá estamos con exponentes de la izquierda, pero la Argentina está polarizada hoy en Fernández. Incluso la y es polarización. más, el nombramiento de Pichetto creo que polariza mucho más todavía a la elección, Pero eso lo he hecho. y probablemente transforme a la primera vuelta en una primera vuelta decisiva directamente, que la PASO permita la licuación de algunos candidatos y finalmente Incluso en la segunda vuelta, en la primera vuelta se defina entre la prolongación con los
con las correcciones que inevitablemente hay que hacer del modelo de Cambiemos ahora con Pichetto, y la otra alternativa que ya la conocemos también. O sea, que incluso no hay mucho que... la polarización en un punto plantea el voto a lo menos peor, ¿no? Eso también está planteado hoy, por eso nosotros también planteamos una ¿Quién campaña... sería lo menos peor? Y me parece que es o una cosa o la otra, y uno vota en relación a lo que es menos malo y lo que considere lo menos malo. Bueno, ¿no? pero los que consideran ustedes lo mejor tiene 5% de voto. Eso lo O podemos... sea que no veo cuál es el chiste. Yo lo que no, creo pero que eso no me vengan a decir que ahora va a cambiar el electorado. No, yo siempre lo que sacaron creo que el la izquierda 4, sí el tiene una 3, el responsabilidad. 5, el 6% de los Por votos. supuesto, O sea sí, que eso no lo eso es podemos lo mejor, discutir. pero imposible. En Entonces reali- lo otro, lo que la gente dice, bueno, está bien, leen Clarín. No deja de pero votar lo menos finalmente- peor la gente, por más que usted bueno, tenga esa lectura. pero Lo Lo que peor yo es que va a planteo estar peor, es votando, que sacando esos porcentajes que acá hace gala Ingaramo. Es cierto, la gente vota eso, pero cada vez está peor. incluso esto de la crisis de Suicidio alternativa que colectivo. existe, y esto de que si hay o no hay ideologías, me parece que lo que está pendiente y lo que podemos debatir tiene que ver con que hay nuevas generaciones que nos preguntamos cómo alrededor de este capitalismo que no nos da ninguna Ustedes respuesta. dos son La de nuevas juventud, generaciones. Sí, yo soy un poco más joven, pero sí, en realidad... No es un problema ya de edad. Ya no es un problema de edad. En realidad, las no hay nuevas ninguna generaciones nos fórmula. preguntamos, cómo damos vuelta a esto. Al margen de la coquetería de Y la eso es diferencia ideología. de edad. No hay ninguna fórmula peronista. Los trabajadores mayoritariamente dicen que son peronistas. Así es, lo siguen sosteniendo. porque- Históricamente, a ver, en no, los últimos a ver, 70 años, que es el número que suele utilizar Sí, Macri. sí, sí. Bueno, A ¿a ver, dónde van a ir? Bueno, Yo hago esas preguntas. El 30%, ¿cómo se forma? Los trabajadores que están en un estado de desesperación, porque están en un estado de desesperación y recién frustración, ¿a dónde van? recién se decían, ¿a quién no vamos a votar? Ahora nos preguntamos todos a quién vamos a Ese, votar. cuando digo a que dónde no van a sabe- ir- Creo que no sabemos ninguno a quién vamos a votar. Estoy hablando en nombre de los trabajadores porque no sabemos quién vamos a votar. Porque yo voy a hablar por lo que más conozco, que es el gremio que uno conduce, que no viene en este gobierno mal, viene ya del otro gobierno mal, del 2012, que viene en caída. Y la peor crisis que han sufrido los trabajadores es esta que estamos teniendo ahora, que lo hemos dicho un montón de veces, y el doctor Ingaramo lo puede corroborar o no. En el 2001, y tocamos fondo y subimos. Esto viene del 2012 cayendo así. Y no se levanta, y si cada vez sigue peor, cada vez sigue peor, cada vez sigue peor, y cada vez tenemos más trabajadores que dicen, no me alcanza para llegar a fin de mes, ¿para qué voy a salir a conservar el trabajo? A pesar que nosotros le decimos que un peso y nada mejora el peso, pero me dicen, no me alcanza, que me den lo que me den y me voy. Entonces por ahí hay algunas voces que se levantan en de decir, ¿Son hay que muchos los que flexibilizar. dicen eso? Sí. Que me den lo que me den y me voy. Sí. ¿Y a dónde se van? ¿Y a dónde se van? Y están 2 o 3 meses y después vuelven otra vez a golpear las puertas. ¿A dónde van a ir los trabajadores? Si saben hacer una Como sola no hay cosa. trabajo, ¿a dónde van a ir? A ver, mejor dicho, no, se van a un lugar menos indicado. Se van a las drogadicciones, a las adicciones, al alcoholismo, a la prostitución, se van a ese lado, porque acá no hay Yo no contención creo que estatal. haya trabajadores no hay que contención quieran estatal. abandonar el trabajo. En Lamentablemente, realidad, lo que creo es que A ver tampoco que hay termine gremios que de ayuden completar a el conservar el pensamiento trabajo. urbano. haceme el favor, ¿cómo me va a ir gremio que amo? Nosotros tenemos curso de capacitación. medidas Sí, tomó lo estamos Urbano en todo capacitando a los este trabajadores, tiempo? pero ¿para qué? Si vos me decís, che, se abre una empresa para tomar esos trabajadores. Cientos de despidos, te digo, miles de te despidos digo, en Córdoba. ¿Cuáles fueron las medidas de Si la- querés discutir de gremio, de tenés que haber trabajado alguna vez. sindicatos? Tendrías que haber trabajado alguna vez. Yo tenés soy que haber trabajado. docente, yo Sí. soy docente y trabajo Tendrías que haber trabajado y alguna sufro vez. la te vuelvo a UPC repetir, cotidianamente. Para poder hablar los trabajadores. Si no, así libremente. Soy livianamente, delegada yo docente creo urbana. que no sirve. Urbano, me voy a ir al corte unos Sí, minutos, cómo no. que es la pausa, pero le quiero preguntar antes a Borrioli, ¿a dónde se van a ir esos trabajadores? Si tuvieran a dónde irse sería muy importante. Yo creo que se va aproximando la fecha, que la crisis es mucho más grave de lo que vemos, que la crisis no se resuelve de la economía. Aparece Pichetto diciendo estamos bien, y Clarín dice, como llegó Pichetto se estabilizó el dólar. Es una locura esto. Esta es una crisis fundacional en la que estamos. Y nadie aprovecha el momento para decir, refundemos la República, hagamos el país que tenemos que hacer entre Crisis todos. fundacional que hagamos de la República. Las hablemos entre todos. Hagamos una nueva República. Ya volvemos, 2 minutos de pausa. Sin los que están del otro lado, ¿no? De este lado. Pero 200 pesos
son 2 taxis, 2 pizzas. Un senador elegido por la oposición que hasta hace poco presidía, hasta hace unos días, presidía uno de los bloques, es ahora candidato del partido que hoy, la confluencia, o como se la quiera denominar, no coalición, que gobierna el país. Pero de pronto es instalado en la sesión del gabinete. Esto es un golpe de Estado. Juan Negri es el que debe responder. No, no para nada. Si me pregunta a mí, me hubiese encantado que sea un radical. Pero, bueno, nuestra convención ya había definido la base de sustentación. Yo siempre creo que sin acuerdos con el peronismo es muy difícil gobernar este país, por su historia, y no solo por la historia, sino también por el presente. Y creo que hay muchos peronistas que son republicanos y democráticos. Y entiendo que el radicalismo, lo decía muy bien, bueno, Ernesto Sanz el otro día, y mi padre lo repetía también, creo que coincido con el análisis, que el aporte del radicalismo en su convención fue liberar un poco también dentro de la coalición la tensión que había para que se pudiera ampliar esa coalición en base a los desafíos que recién se decían acá que va a tener, y que lo dijo muy bien Ingaramo y coincido de punta a punta, que es, no importa quién gane, el acuerdo con el fondo existe, hay que cumplirlo, y el país que tenía Cristina en el momento que lo dejó no es el mismo que existe hoy, por un mayor de factores, porque el mundo cambió, porque el valor de los commodities cambió y porque hoy las necesidades de reformas estructurales son muy importantes y hay una demanda también en toda la región, en el mundo. Argentina no puede estar escindida del mundo, y lógicamente que en eso el radicalismo tiene un papel fundamental, lo va a tener en el gobierno, lógicamente, donde le indiquen. El valor del radicalismo en lo que va a ser la pata legislativa también va a ser muy importante, y se vivió sin tramos porque fue parte de lo que nosotros pedimos. ¿Usted prefería que fuera un radical? Sí. Un radical fue convocado, se llama Sanz, según todas las informaciones. Él decidió, y él dijo, pongan a este otro. No sé o si propongan. Sí, no sé si o sugieran, no sé. Él decidió, tengo muy buena relación con Ernesto. Él decidió hace rato salir de la vida, del día a día de la política. ¿Pero lo hizo a título personal o en nombre de radicalismo? No, nosotros tenemos nuestro presidente que es Cornejo, y hay una mesa de trabajo que quedó después de la convención. Lógicamente que todas las posibilidades se barajaban, por ahí nos contentaban algunos, pero no alcanzaban a hacer sólido el proyecto político. Entonces, de ese lado yo no lo vivo, yo personalmente no me comporto como una viuda, como puede pasar con algunos radicales que se quejan. Yo creo que... usted los ve todos los días. Sí, porque a veces lo que uno busca es saciar el momento del deseo que haya un radical en la forma, pero por ahí eso no alcanzaba para el proyecto colectivo. Y yo soy de los que construyo colectivamente. Hay un estado de euforia en el mundo empresarial, financiero, etcétera, en este momento, pero ¿a partir de qué cosa? Y de que hace 45 días se estabilizó el valor del dólar, eso le da al gobierno claramente ventajas a la candidatura de Macri. Eso desactivó el plan B, famoso plan B de Vidal, que tenían muchos empresarios porque no lo veían a Macri llegando a la segunda vuelta, digamos. Entonces, la tranquilidad cambiaria, más algunos indicios de recuperación económica que se ven básicamente en la recaudación tributaria de mayo, que fue excepcionalmente buena, yo creo que dan indicios de que había alguna expectativa empresaria que, por supuesto, el tablero político se modificó mucho con el nombramiento de Fernández, y bueno, ahora lo ven muy bien a Pichetto como un hombre que puede ayudar a lograr los consensos legislativos que hacen falta para lo que falta en el camino de las reformas que quiso hacer el presidente Macri, pero que no las hizo. Entonces usted imagina, Irina, un parlamento prácticamente cubierto por gente que coincide en líneas generales con este diseño que acaba de esbozar sucintamente Ingaramo. No, para nada. Yo creo que si bien hay una polarización muy importante, eso no lo vamos a negar, yo creo que Pichetto está muy bien porque Clarín, La Nación, el Grupo Clarín, todos los medios están poniendo como que esto es lo que puede dar fortaleza al gobierno. Eso que dicen de que hay estabilidad cambiaria, sí es cierto, en el último mes
el dólar a 45 pesos, nadie sabe si a fin de año no va a estar en 60 y van a jugar con esa supuesta estabilidad. Pero el problema para mí es otro. El problema es qué es lo que le pasa a la gente. Y en esto quiero referirme a lo que decía recién aquí el compañero, en el sentido de que los trabajadores, por ahí, la opción que él daba, que yo en eso no voy a compartir, y yo tengo 37 años de trabajo y he dirigido un gremio y en este momento soy delegada gremial, y le puedo asegurar que los trabajadores y en general la gente está muy preocupada por su futuro, no ven en el gobierno de Macri y en la fórmula de Macri, como lo quiere instalar la gran prensa y los grandes medios, obviamente machacan y por supuesto generan también conciencia en mucha gente mentirosa, pero a mí me parece que el problema también es de que en todos estos años de gobierno de Macri, que los trabajadores y las trabajadoras hemos sentido solamente golpes y la gente humilde golpes y los jubilados golpes, acá hubo una falta de una dirigencia sindical por parte de las centrales obreras, por parte de muchos sindicatos, de no luchar contra lo que se está viniendo. Por mucho menos se ha parado el país, se paraba, discúlpeme que estoy hablando, se paraba por el impuesto a las ganancias, se hacían paros generales que no volaba una mosca por el impuesto a las ganancias. Y tenemos una gran desocupación, el salario bajísimo. Acabo de ver en la tapa del diario, cuando venía acá al canal, en el último año los alimentos subieron un 65% y los salarios no sé si han subido el 30 o el 35 y algunos. Entonces, me parece que acá hay que mirar otra cosa. Y ese Parlamento va a tener que definir muchas cosas. Y vamos a ver, porque muchas veces el Parlamento definía una cosa y después se vetaban, como cuando el Parlamento decidió que el blanqueo de capitales no podía incluir a familiares de los funcionarios y lo vetó el presidente Macri y ahí vino su hermano y blanqueó 36 millones de dólares. Te quería contestar, Urbano. Sí. Una cosa son los dirigentes gremiales, otra cosa son los sindicatos. Recién cuando hubo la discusión acá se habló de que los sindicatos no cumplían el rol que tenían que cumplir para la contención de trabajadores. Y yo digo que sí, estamos cumpliendo con el rol que tiene que tener el Estado y lo estamos haciendo nosotros. Hay dirigentes que están en cana y hay muchos, a todos los dirigentes que fueran corruptos tendrían que estar en cana. Y lo digo y lo voy a repetir en cualquier compañeros peronistas, como se llame. Yo digo, si la gente sigue eligiendo el peronismo, los trabajadores siguen eligiendo sindicatos o dirigentes gremiales peronistas, tampoco no es casualidad. Tampoco no es casualidad. Sabe bien quién lo va a llevar por el camino que realmente lo va a conducir para cuidar su lugar de trabajo, para cuidar su empleo y para tener la discusión a la altura de las circunstancias que realmente se merecen. No es tan solo golpearse el pecho y decir, no, el capitalismo tiene que ser la patria, abajo de la patria financiera. Hay que ver también no, hay que si convivir, esos hay que dirigentes convivir, sindicales hay que discutir, tienen democracia sindical, hay que ver si hay democracia sindical sindical en su sindicato. No estoy personalizando, pero digo, hay muchos sindicatos Toda que la tienen democracia sindical. intervenciones, no Toda hay la tanta democracia. democracia sindical, se echan a los delegados en complicidad con las patronales, o sea, esas cosas también pasan. Nos saca un Y no lo digo momento yo, del lo dicen plano todos. sindical, lo llevo al terreno político, Borioli. El llamado kirchnerismo de Córdoba, Sí. al que se alude como que ha contribuido al triunfo de Schiaretti, que está en una discusión interna, etcétera, pero también se dice que le van a imponer los candidatos. ¿Tiene un grado de autonomía? Segunda provincia del país. No lo tuvo nunca, Carlos. No lo tuvo nunca. Pero viendo de afuera. Todas las listas que armó el kirchnerismo en Córdoba venían digitadas de Buenos Aires. Y las que se armaron, digitadas de Buenos Aires, y no servían, también se desarmaron desde Buenos Aires. Yo no sé qué es el kirchnerismo cordobés hoy. Y yo quiero recuperar esa fuente. A mí me preocupa mucho que el kirchnerismo lleve como fórmula presidencial a Alberto Fernández, que tiene atributos que no los considero propios de alguien que va a representar al kirchnerismo. Tal vez la agudeza que tiene la crisis en la que hemos caído haga que tengamos que ser un poco más flexibles y llegar con tolerancia hasta otros límites. Lo acepto. Pero escuchar que dicen que con uno o con otro las cosas están impuestas, que no se toca el fondo y que el modelo es el mismo, a mí me aterra. Esto fracasó el conservadurismo. Juan, lo decía Alfonsín, los conservadores no sirven ni para cometer errores. No sirven. Esto fracasó porque metieron la pata. No, venían a hacer lo que tenían que hacer para una mínima expresión de la sociedad argentina. Y les salió mal. Les salió mal, porque ni siquiera ellos están bien. Este país eclosionó, estamos en el medio de una hecatombe y se salva con un acuerdo de las fuerzas políticas populares en un acuerdo nacional y con una clara actitud antiimperialista. Si no, nos vamos al carajo.
Nos Y están además, llevando ahí. Yo quiero plantear lo que también decía Juan, de que el acuerdo con el fondo está y hay que cumplirlo. Y yo le digo que hay montones de situaciones en las que no se tiene por qué cumplir y hay un concepto tiene acuñado explicación por técnica. acuñado No por es las solo lo que Naciones digo Unidas yo. que se llama la deuda odiosa, que es aquella deuda que los gobiernos toman a espaldas del pueblo, y a sabiendas de que el gobierno o ese país no va a poder responder. Decime si no es lo que hizo el Fondo Monetario y Christine Lagarde cuando desembolsaron las otras millonadas sabiendo de que este país estaba fundido. Entonces, veamos el concepto de deuda odiosa que está acuñado desde Naciones Unidas. Y además la Argentina había logrado con respecto al tema de los fondos buitres, que es algo que también pasó cuando usted habla del 2012 al 2015, en todo ese momento pasó lo de los fondos buitres, había logrado por una votación de 136-6 en la ONU la teoría de que en el caso de los fondos buitres el país no tenía por qué responder en eso y teníamos toda la comunidad internacional que decían que estábamos aislados del mundo a favor de la posición de la Argentina de resistir Julia, eso. ustedes van a ir solas. Solas. Bueno, nuestra candidata... Solas y solos. Claro, nuestra candidata a presidenta Por es eso mujer, es Manuela puse el Castañeira. énfasis en la calidad de la presidenta, Sí. candidata a presidenta. Exactamente, sí, acompañadas de listas repletas de trabajadores y trabajadoras, de mujeres y de jóvenes, luchadores, luchadoras. Manuela Castañeira, bueno, ¿por qué Manuela Castañeira? Tiene una explicación muy concreta, que es parte de lo que fue el año pasado la Marea Verde, parte de lo que fue la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y la Marea Verde va a tener alguna incidencia en la toma de decisión de los jóvenes? Hablan de un segmento de 22% del electorado entre las personas que tienen entre 18 y 30 y tantos años. Bueno, Manuela es la única candidata mujer, eso ya da un dato de la responsabilidad del resto de las opciones políticas que en el año de la pelea por el aborto legal y que en un contexto de crecimiento del movimiento de mujeres no puedan dar cuenta de eso en sus opciones políticas. Nosotros, por todo lo contrario, lo que planteamos es que la Marea Verde y la juventud que mira, todo ese sector de la juventud que mira esa discusión, nosotros planteamos con fuerza que no nos pueden correr el debate a las mujeres en estas elecciones. Un poco lo refleja todo lo que fue el fenómeno generado alrededor del lanzamiento de la candidatura de Manuela, haber sido segunda tendencia en Twitter, cuestiones que son realmente muy importantes, que reflejan que la Marea Verde está ahí y que realmente no quiere bajar los pañuelos. Ahí, pero cuál es el peso que eventualmente puede llegar a tener. Y a Juan Negri lo que quiero saber es que se da una situación única en la historia argentina institucional, que un candidato a presidente, el de Fernández, el de la fórmula Fernández, y el de Macri, Pichetto, el candidato a vicepresidente, coinciden en algo que es muy importante, en contra del instituto más represor que se llama la prisión preventiva. Yo pregunto, ¿ustedes tienen una posición tomada? Bueno, sí. Ha sido una de las diferencias que hemos tenido en este caso con Pichetto nosotros en el Senado, expresada por el radicalismo, ¿no? Él fue fiel en impedir que la expresidente fuese desaforada porque no tenía condena. Lógicamente, Hasta y hay ahora. casos en la historia de dirigentes Hasta ahora. radicales. No, pero nosotros hemos Hasta tenido ahora. casos también. Fue el caso de Angeló en su momento también que... Perdón, un segundo. Sí. Hasta ahora que fiel o hasta ahora Hasta no ahora condenado? trabajó para que no le afectara a la Cristina. No sé qué va a pasar para adelante. No, quería saber hasta ahora, Hasta ahora. cuál era el alcance. No, Sí. decía que como partido, lógicamente, hemos estado en contra de esa posición y hay casos, como pasó el caso del doctor Angeló, que pidió su propio desafuero, pero vuelvo a lo mismo del inicio, doctor. Pero hablo de la prisión preventiva que abarca a miles de personas, no solamente a personas encumbradas. Muchos empiezan a conocer el tema porque ha pasado con personas muy encumbradas del país y vinculadas a la política y vinculadas a hechos de corrupción. Por eso también se ha puesto en el seno del debate. Usted tiene mucha más experiencia en el derecho que yo y sabe que son temas que no salen a la luz hasta que suceden casos como los que sucedieron últimamente. Pero bueno, es parte del debate que
que se ha dado estos últimos años. Yo lo respeto y no creo que cambie posición. Ha sido muy claro, Pichetto, estos últimos días de que lo va a sostener. Bueno, Infobae ayer tira la novedad de que la conversación en privado que tuvieron con el presidente antes que aceptara, estuvo el compromiso de que iba a facilitar que la presidenta sea llevada hasta donde tenía que llegar para beneficiarlo a Macri. Es así. no nos consta. A mí, Escúchame, sinceramente, Juan, se los digo, no escúchame, nos Juan, consta. es tan No, porque- vergonzosa la justicia que han construido. Es más, yo que creo- Ollarvide es un prócer de la Mire, justicia te voy a argentina. dar una definición del programa. Yo todavía sigo pensando que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no va a ser candidata. Creo que hasta por su salud judicial, creo que va a seguir siendo senadora. Lo sostengo en función de análisis político, lógicamente de algo de información, y me parece que todo apunta a eso. Si no, es inexplicable el acuerdo que han tenido con Massa. No se explica de lo razonable, de la razón, desde los objetivos, no se explica cómo han avanzado en ese sentido. Entonces, tiene que ver también con su situación judicial. Lo voy a sacar del tema económico, porque a usted lo monopolizan con el tema económico, y como si no pensara en ninguna otra circunstancia que... A veces leo libros también, leo novelas. ¿Te gusta No, el no, fútbol? no. Yo no digo lo que no hace o lo que hace. Escucho mucha música clásica, muchos tangos. Soy más o menos ser humano, ¿eh? No parezco, pero... Quiere decir que un economista no es un ser humano. Y no siempre, no siempre. Bueno, hay que laburar todos los días para ser un hay ser un humano. juicio que está impulsando, a mi entender, de alguna manera transparente, el juez Ramos Padilla de Dolores. Y ha citado en carácter de imputado a una serie de personalidades, entre ellas a la señora Carrió, entre otras, a la señora Zubik, entre otras. Este acto judicial que impulsa este juez, invulnerable a todo tipo de presiones, ¿a usted qué le representa? No estoy en condiciones de opinar con fundamento. Se lo digo sinceramente. Si tuviera opinión formada con fundamento, le contestaría. Pero no he seguido el caso como para poder tomar opinión. Sí tengo opinión sobre el Tiene el detenida desafuero de la personas señora- de la como doctora miembro de Kirchner. una asociación ilícita. Sí, eso sí. Bueno, que siga su curso judicial. Yo no puedo opinar sobre... De personas que decían tener un título que no tenían y que eran consultadas en los programas de televisión y eran consultores de determinadas figuras del gobierno. Sí. Lo Pero conozco no está en superficialmente. condiciones de dar una opinión. Conozco superficialmente el tema. Creo que era necesario. Porque lo vi por televisión. Le prometo que me voy a poner a estudiarlo, pero hoy no le puedo dar una respuesta seria y fundada. Y a mí, ya demasiado hablo el cohete con la economía, así que... No, habla con Si encima sabiduría me y pongo con a hablar al cohete conocimiento. de temas que no conozco, ya sería una cosa ¿A impresentable. usted le interesaba, Urbano, ese juicio? Que al menos para la gente del derecho y no también para otros sectores, es importante, es importantísimo. Por supuesto que sí. A ver, es importantísimo que se esclarezca todos los casos de corrupción. Pero todos los casos de corrupción. Es importantísimo para la sociedad. Si queremos empezar a limpiar la ropa, a lavar la ropa sucia, yo creo que se tiene que empezar por ahí. Y tenías razón, Nelly, cuando decía recién de que lo empieza a hablar la gente porque son casos resonantes de gente de mucha actividad política. Pero tiene que interesar a todos de que tiene que haber una justicia totalmente independiente y que tienen que llegar hasta las últimas consecuencias con todos. pero Usted con cuando todos. dice todo y además alude a todos los casos de corrupción, ¿incluye a los cuadernos del Centeno? Todos, todos. Bueno, pero resulta que la gente conoce o no conoce de determinados juicios de acuerdo a lo que informan los medios. Y los medios que informan hasta el zapato que pone Cristina en la vereda de Comodoro Pi y están todas las cámaras, resulta que del juicio al señor José López, que revolvió los bolsos con 9 millones de dólares a un convento que hace 2 años estaba en todos lados, se hizo el juicio, duró varias semanas, lo condenaron a 6 años por enriquecimiento Un ilícito. papelón. Bueno, yo No me tiene pregunto, papelón. ¿sabe por qué? No investigaron de dónde venía De el Odebrecht. dinero. Enriquecimiento ilícito, ¿cómo? Era un funcionario, tiene que haber sido cohecho, coima para hablar Claro. llano. ¿Y quién le dio ese dinero? Bueno, dicen que venía del Banco Finandino, dicen que Odebrecht. podría llegar a ser
no solamente de Odebrecht, sino también de obra pública ligada a IEPSA, que es de la familia del presidente. Entonces de eso no se habla. Del juez Ramos Padilla hay que destituirlo, que creo que por ese lado viene más el tema de Nos vamos a quedar Pichetto y entonces de no con la renunciar imagen al Consejo de la de Magistratura. López con un casco y con un chaleco antibalas nada más, y la monjita que no se saben en definitiva si eran monjas o no eran monjas. Sí, eran monjas y no fueron creo que Y el absueltas o no sé si las cohecho juzgaron. y toda la malversación. Pero ¿de dónde vino esa plata? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Tome conocimiento de lo que se dice. Solamente por haberse enriquecido ilícitamente. Del cielo, pusieron el del máximo cielo. de la pena. Está bien, pero De ¿se todas enriqueció maneras. de dónde? ¿Por qué no Pero no investigaron se la ruta? conoce Tanto que hablan de el la ruta del origen. dinero No hay acá. ¿Por qué no juicios a los investigaron la ruta empresarios? del dinero de José López? Este es el tema central. Hay que investigar el origen de dónde provienen todos esos recursos que ahora al menos, estos por lo menos van a tener una finalidad. Van a estar destinados a algunos hospitales. De todas maneras, han vuelto a caer en eso de excluir al resto del país y quedar circunscrito al mundo del puerto, porque son hospitales del puerto. Hasta la próxima, que lo vamos a seguir.